Es un proyecto financiado con fondos europeos que terminó en torno al año 2010, creo recordar, y que se desarrolló en una región española, en la provincia de Aragón, en concreto en la cuenca del río Flumen. Esta cuenca de este río está ocupada, o ha estado ocupada históricamente por ecosistemas agrícolas de regadío que han afectado directamente a la calidad del río y a su funcionamiento, ya que se han hecho muchos trasvases para poder responder a las demandas hídricas que tienen estos cultivos de regadío. Además, esta creación de una red de riego de donde se saca agua del río para regar los cultivos hacía que estos cultivos se regasen en muchos casos por encharcamiento y que parte de los excedentes de agua pasasen a una serie de sistemas, a una serie de colectores, de sistemas de drenaje, donde las aguas llegaban en muchos casos contaminadas por fertilizantes y por otros productos que se estaban utilizando en los cultivos de regadío y que de alguna manera se devolvían al río en no muy buenas condiciones, con lo cual lo que teníamos era un problema no solamente de degradación de las riberas, porque el propio proceso de canalización y de sacar agua del río y llevarlo a los cultivos, sino procesos de contaminación química debido a que este agua estaba pasando por los cultivos y estaba volviendo de nuevo al canal. Por tanto, en el proyecto Creamagua lo que se plantean es influir directamente o modificar directamente la restauración o mediante técnicas de restauración esta red de drenaje y algunas zonas del curso del río que se estaban viendo ya degradadas y generar unos sistemas de lagunaje, unos humedales que de alguna manera sirviesen para purificar estas aguas que estaban saliendo de los cultivos y que estaban llegando al río en unas condiciones de contaminación muy altas. De manera que con distintos tipos de intervenciones en distintos puntos del cauce o de este curso del río Flumen, lo que querían era mejorar el estado ecológico del río y favorecer el ensamblaje de las comunidades riparias. Algunas de los tres ejes principales de intervención de este proyecto eran la mejora de la calidad de las aguas vertidas al río, estas que decíamos que salían por este sistema de colectores y que volvían al río después de haber pasado por los cultivos, el incremento y la mejora de la biodiversidad o de los hábitats para la biodiversidad en las zonas de actuación, porque muchos de estos, en distintos tramos del río, teníamos ya problemas de erosión fuerte de los cauces y, por tanto, una degradación de los ecosistemas de ribera. Y es especialmente interesante para mí este punto, que es mostrar a las autoridades locales estrategias medioambientales que se pueden utilizar en otros entornos. En muchos casos no queda registro de la restauración, de los proyectos de restauración, y por tanto no existe un proceso de aprendizaje a escala comunitaria que en muchos casos es muy interesante de cara a que se frenen los procesos de degradación que puedan estar ocurriendo en ecosistemas que son similares y que por tanto exista un aprendizaje como sobre el terreno de cuáles son las acciones de restauración que están funcionando y que se podrían implementar en otros entornos. Era, como veis aquí a la derecha, un proyecto en el que estaban participando distintos grupos de stakeholders, ya que tenéis también un módulo que habla de procesos de participación. Me parece que es interesante que veamos como que en este proyecto consiguieron mapear a un buen grupo de los stakeholders que estaban vinculados a estos entornos y que con los que se trabajó desde distintas perspectivas para integrarlos dentro del proyecto. Dentro de las acciones principales que se llevaron a cabo durante el proyecto Creamagua existe la selección de áreas potenciales de actuación. A través de la modelización con SWOT se identificaron aquellos puntos que eran clave o que estaban más degradados para hacer intervenciones de restauración. Estas áreas se verificaron en campo y se identificaron exactamente aquellas zonas donde podrían, por ejemplo, crearse estos humedales de cara a asegurar la calidad de agua del río Flumen. La rehabilitación y la restauración de ribera pues se hizo con los mismos medios que a veces utilizamos para crear las canalizaciones, con estas mismas retroexcavadoras. Lo que se hizo fue generar unos taludes más tendidos
Como veis en la foto de arriba a la izquierda, aquí hay una modificación de la geomorfología de los taludes, un aumento de la sinuosidad en algunos casos del canal como para generar espacio para el río. Estas fueron algunas de las actuaciones principales en cuestiones de geomorfología. Y luego, como os decía, la creación de humedales. La gracia de la creación de estos espacios era, como decía, que el agua pudiese llegar y pudiese decantar parte de los sedimentos y que, de hecho, las propias bacterias que se encontraban en los sedimentos de estos humedales pudiesen generar o contribuir a esos procesos de desnitrificación y a mejorar la calidad o a descontaminar el agua que llegaba a estos humedales. Es muy importante y desde mi punto de vista creo que está muy bien planteado y bien resuelto en este proyecto que era tan complejo y que tenía tantas zonas de actuación. Se definió un proceso de monitoreo y de seguimiento de las acciones para ver exactamente cuáles eran aquellas que estaban resultando más eficientes y, por tanto, que se podrían replicar, como veíamos antes. Aquí se muestrearon distintos compartimentos dentro del ecosistema fluvial. Teníamos muestreos de suelo y de agua, también de la vegetación, de macroinvertebrados que se utilizaron como indicadores o indicadores de la calidad de agua, y también censos de aves. Y lo que se vio dentro de, por ejemplo, los seguimientos que se hicieron de la vegetación es que, a la vez que se habían conseguido recuperar las condiciones físico-químicas, especialmente de las riberas, la vegetación de ribera empezaba a ensamblarse de una manera coherente, de modo que las especies que eran más higrófilas pues estaban ocupando las zonas más cercanas al límite del cauce y se iban estructurando la vegetación arbórea en función de esos requerimientos hídricos en bandas. Lo que se vio también es que, a la vez que se iban ensamblando estas comunidades vegetales, también se iban diferenciando o estructurando las comunidades de fauna, donde empezaron a ver que había como grupos específicos vinculados a los distintos tipos de vegetación, especialmente grupos de aves. Además, se hizo un seguimiento de la evolución de la calidad de agua y las condiciones físico-químicas de los propios humedales, y lo que se vio es que estos humedales estaban funcionando desde el punto de vista ecológico en tanto en cuanto se modificaban las condiciones físico-químicas de pH y de temperatura dentro de los propios humedales. Es decir, teníamos como unos pequeños bioreactores que estaban funcionando y que estaban mejorando la calidad del agua. Otras acciones que fueron muy interesantes dentro del proyecto CREAMAGUA fueron todas las que tuvieron que ver con transferencia de conocimiento y sesiones de sensibilización. En este proyecto, que estuvo pagado con fondos europeos y que además estaba liderado, entre otras organizaciones, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pusieron mucho hincapié en generar materiales de difusión o de divulgación que no fueran solo materiales científicos, sino que fueran materiales muy divulgativos que permitiesen acercar los resultados del proyecto a distintos grupos de interés con un lenguaje accesible. De hecho, se llevaron a cabo actuaciones o acciones de sensibilización, especialmente con los colegios, donde se generaron materiales para que los profesores los pudiesen seguir dentro del aula, y se hicieron interpretaciones o sesiones, visitas interpretativas en terreno para poder enseñarles exactamente a los alumnos qué es lo que se había hecho. Además, y como decía, se invirtió una buena parte de los recursos del proyecto en hacer que este conocimiento científico trascendiera del ámbito puramente académico, y se destinaron buena parte de los recursos a hacer entrevistas, generar noticias en medios de comunicación masivos, como puede ser la radio o la televisión.